Buenas tardes, queridos contertulios, bienvenidos a una nueva edición del Sillón Bíblico. Mi nombre es Abel de la Costa y estamos en el domingo 18º del tiempo ordinario en el ciclo B. Quienes necesiten una exégesis del texto del Evangelio de este domingo pueden ir a mi vídeo titulado Diálogos Rotos. Lo encuentran tanto en el canal de YouTube como en la página del Testigo Fiel. Entrando a las lecturas del día domingo, está vinculado allí este vídeo, Diálogos Rotos. Yo me voy a continuar dedicando a carta a los Efesios, porque pienso que ya a esta altura se han dado cuenta que no es una mera lectura en secuencia, leemos pedacitos de la carta porque hay que leerlos, porque forman parte de la palabra de Dios, sino que realmente se está haciendo en la liturgia un trabajo muy delicado y muy pequeñito realmente, ¿no? Porque se leen fragmentos breves, salvo el primero, que es el himno de la recapitulación. Los demás son fragmentos muy breves, pero a través de esos pequeños fragmentos se nos está trazando un camino. Un camino que, como está como segunda lectura, y claro, los evangelios son fundamentales, ¿no? Entonces uno lo puede dejar o quedarse solamente con un mensaje de tipo moralístico, ¿no? De tipo, bueno, a ver, San Pablo nos está exhortando a que seamos buenos, a que sí, nos está exhortando a todo eso, pero nos está trazando también un camino que tiene que ver con una comprensión nueva y muy profunda de la fe. Este camino empezó hace 3 domingos con la lectura del himno inicial de la carta, del capítulo 1. En esa lectura se nos planteaba un concepto central, la anakefalaiosis. A eso lo llamamos el proyecto de Dios. ¿Cuál es el proyecto de Dios? Él se pone a crear el mundo. Vamos a tomar la imagen del Génesis y se pone a amasar y todo esto. No importa, no pasa nada con que el origen del mundo fácticamente sea distinto, pero poéticamente está muy bien narrado. Él se pone a crear el mundo, ¿no? Bueno, ¿y qué quiere con ese mundo? O sea, yo soy el alfarero, muy bien, muy lindo, manejo muy bien la técnica del torno para crear la jarra, pero ¿qué quiero hacer? ¿Cuál es mi proyecto? Bueno, Efesios 1 nos revela no cómo hace el mundo Dios, sino qué quiere realmente del mundo. Y entonces, ¿qué quiere realmente del mundo? Fíjense cuánto tardó en revelarnos, pues no estábamos preparados evidentemente, y en parte seguimos sin estar preparados. ¿Cuánto tardó en revelarnos que su verdadero ser es ser padre? Y entonces, de ese padre, ¿qué pende? ¿Qué cuelga de allí? Una familia, la familia de Dios. Y esa familia se significa, se manifiesta en alguien que es a la vez el hijo y el hermano mayor. Entonces, toda la creación tiende a la recapitulación, a poner todo de nuevo en la cabeza, en ese hermano mayor, la anakefalaiosis. El proyecto de Dios entonces es recapitularlo todo en Cristo, poner el mundo entero como familia de Dios, de un Dios que se revela de a poquito como Padre. Bueno, y puede ser por fin reconocido como tal, ¿no? Pero ahora hay que buscar un modo de realizar ese proyecto, porque claro, él puede echar a rodar un mundo de leyes mecánicas que se vayan desenvolviendo y entre los cuales aparece un bicho, de los tantos que aparecen, dinosaurios, después desaparecen los dinosaurios, después aparecen las aves y después aparecen los seres humanos. Y son todos bichos que van rodando. Bueno, esa es una forma de concebir la creación. Pero resulta que la creación, este proyecto de Dios, la anakefalaiosis, depende íntimamente de algo que es un hombre que escoge el bien. Y de eso no hay muchas variantes, no hay muchos bichos de esa clase. Un hombre que escoge el bien. Ese es el centro de la anakefalaiosis, porque si no, no tiene sentido. Si no es simplemente una obra magnífica de muchas cosas colorinches, pero
que no realizan ese sentido de familia. Para que se pueda hablar de familia, por eso ya el Génesis nos habla de imagen de Dios en el hombre, y en el momento que nos dice que el hombre es imagen de Dios, lo muestra a Dios deliberando, pensando, ¿no? Hagamos al hombre. Fíjense, ¿no? En ese mismo momento ya nos está revelando, bueno, este hombre es imagen desde un punto de vista muy particular, y que es un hombre capaz de escoger el bien. Claro, quien es capaz de escoger el bien resulta que también puede escoger el mal, ¿no? Y así se nos va, este hombre se nos va, digamos, desarmando a lo largo de la historia. Entonces parece que el proyecto de Dios está un poco como perdido, ¿no? Bueno, Dios pone un modo de realizar ese proyecto. En un hombre que escogiendo va haciendo comunidades, pero no consigue en esas comunidades la paz, no consigue en esas comunidades la armonía, sino al revés, estar siempre a la defensiva, siempre defendiendo lo mío, mi quintita, ¿no? Frente al otro. Bueno, entonces aparece el modo de realizar ese proyecto y Dios crea una comunidad específica en torno a su Hijo y la llama iglesia. Claro, la palabra nos suena, en todo el Nuevo Testamento se habla de iglesia, pero en carta a los Efesios la palabra iglesia, igual que en Colosenses, tiene una resonancia peculiar. No es ni la continuidad de la sinagoga, ni el reemplazo de la sinagoga, ni es simplemente el desenvolvimiento sociológico de una comunidad judía que ha incorporado gentiles. Es un pueblo nuevo, por eso él habla de dos que se hacen uno. Después vamos a volver a leer dentro de un par de domingos, ¿no? Esta misma idea de dos que se hacen uno, pero ahí referido a la imagen del matrimonio y a la imagen de la iglesia con Cristo. Pero ya la propia iglesia nace en ese matrimonio de los pueblos, dos que se hacen uno. Entonces, el modo de realizar este proyecto que tiene Dios es ofrecer una nueva forma de comunidad. Ahora bien, para poder ofrecer una nueva forma de comunidad, esa comunidad tiene que tener unas características propias, que es lo que leímos la semana pasada, las características del proyecto de Dios. Y esas características tienen que ver con que esa comunidad no puede hacerse sobre las bases, sobre las mismas bases de todas las comunidades que hacen los hombres. Tienen que partir de una nueva base. La nueva base, la imagen fundamental, es reproducir en la comunidad el amor de una familia. Y el amor de una familia se caracteriza por el dejarse en la centralidad de sí mismo y volcarse en esa comunidad. Podríamos decir la acogida del otro, la acogida sin condiciones, sin limitaciones, sin exclusiones. Esas son las características de este proyecto, de esta comunidad. Y ya hemos visto que ese proyecto está muy atado también al sufrimiento personal. Entonces, el que habla ahí, y lo vimos la semana pasada, es el preso por Cristo. O sea, nos está diciendo cuidado, porque armar esto no es sencillo, no es que vamos a proponer la paz a todo el mundo y a todo el mundo le gusta y pone like. Sí, pero sigan con sus cosas. Armar una verdadera comunidad de paz, una verdadera comunidad de inclusión, una verdadera comunidad de acogida, es algo que no le gusta en realidad a nadie, desde el punto de vista natural. ¿Por qué? Porque todos ponemos ante todo nuestro yo, mientras sea yo el que incluya, mientras sea yo el que acoge, y según mis criterios y según mis posibilidades y según mi forma de ver las cosas, entonces está todo bien, te pongo el like en el Facebook. Pero cuando no es desde mí mismo, sino desde un proyecto al cual yo me sumo, pero que no me pertenece, ahí ya no me gusta tanto. Pero bueno, ese es el proyecto de Dios. Y las características de ese proyecto es el vaciamiento de sí mismo, el dejarse de querer estar en el centro. Y bueno, y cuando hablamos de acoger, entonces no es acoger el que a mí me gusta, sino soportados mutuamente, todo eso que leímos la semana pasada. Hoy avanzamos un poquitito más. Y ya de esa comunidad ahora va hacia cada hombre que forma esa comunidad. Y en el fragmento de hoy es muy
central dentro del capítulo 4 y le habla a cada uno, a la conciencia de cada uno, para que piense realmente qué es lo que está haciendo cuando hace esa comunidad de Dios. Y entonces insensiblemente pasamos del todos de la comunidad al cada uno de sus miembros, cómo se inserta en esa comunidad. Podríamos decir quiénes son los actores de este proyecto. Y aquí sí voy a criticar un poquito al liturgo que lo ha reducido demasiado el fragmento de hoy. Fíjense la cita, capítulo 4, versículo 17, luego saltamos al 20, del 20 al 24. Bueno, creo que no le costaba nada poner esos intermedios 18 y 19 que profundizan mucho en lo que está diciendo y llegar, no sé, hasta el 25 o hasta el 26. No nos hubiera costado nada leer un par de líneas más. ¿Por qué? Porque es un fragmento solemne. Mire, dice: hermanos, esto es lo que digo y aseguro en el Señor. Y así como suena de solemne en castellano, es muy livianito al lado de cómo suena esto en el texto original. Dice que así lo digo y martireo, es decir, y lo atestiguo. La palabra martireo en griego es dentro del griego del Nuevo Testamento. Fíjense que de ahí deriva mártir, más adelante, no todavía a la altura de esta carta, más adelante derivará la palabra mártir, como testigo cruento, que es uno con el dolor del Señor. Bueno, cuando San Pablo nos dice que él lo atestigua, o el autor en este caso, nos dice que él lo atestigua y utiliza esa palabra, es mucho más fuerte que asegurarlo. Lo aseguro en el Señor, pero porque yo mismo estoy comprometido en ello, yo estoy haciendo esto. O sea, el martireo siempre tiene una dimensión personal. Yo estoy haciendo esto y os exhorto a que cada uno vea en sí mismo cómo está configurando su propia vida. Entonces ven que la fe sigue dirigiéndose a un hombre que escoge el bien, no a un hombre que cuando pasa a ser cristiano pasa a ser un autómata de parroquia. No, la fe se dirige siempre a un hombre que escoge él mismo entrar en el proyecto de Dios y hacerse uno con ese proyecto, vivirlo realmente, no en automático. Por eso empieza tan solemne, así como la semana pasada, a través de los propios sufrimientos del encarcelado, nos planteaba que hay que sufrir para crear esas comunidades, porque no es lo que nos sale natural. Ahora, a través de este martireo, este atestiguo, os aseguro, pero poniéndome yo mismo como testimonio, nos muestra cuánto compromiso personal lleva a hacer este proyecto de Dios. ¿Y en qué consiste ese compromiso personal? ¿Qué es lo que hay que dejar? ¿Qué es lo que hay que dejar para escoger el bien? Vamos a leer el fragmento, pero lo voy a leer un poquito más entero, ¿sí? Porque me parece que vale la pena, ¿no? Sobre todo con ese inicio tan solemne. Vamos a leer desde aquí, desde el 17, igual que la liturgia, pero sin saltear versículos. Dice: esto es lo que digo y aseguro en el Señor. Ustedes leen allí martireo, lo aseguro con mi propio testimonio. Que no andéis ya, como en el caso de los gentiles, en la vaciedad de sus ideas, con la razón a oscuras, alejados de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia y la dureza de su corazón. Pues perdida toda sensibilidad, se han entregado al libertinaje y practican sin medida toda clase de impureza. Vosotros, en cambio, no es así como habéis aprendido a Cristo. Si es que lo habéis oído a Él y habéis sido adoctrinados en Él. El verbo que utiliza aquí para decir que si lo habéis oído a Él es si habéis seguido la escuela de Él. Es muy lindo ese verbo, porque es el verbo del discipulado. Si sois discípulos de verdad. Si habéis sido adoctrinados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús. Y entonces ahora viene la exhortación. Esta era la descripción de en qué consiste el hombre viejo. Pero ahora vamos a volver sobre eso. Bien. Despojados del hombre viejo y de su anterior modo de vida, corrompido por sus apetencias seductoras, renovados en la mente y en el espíritu, y revestidos de la nueva condición
humana creada a imagen de Dios. ¿Cuál es esa nueva condición? Justicia y santidad verdaderas. Fíjense que está calificado por un adjetivo. No es simplemente justicia y santidad. Justicia y santidad verdaderas. Porque entre los hombres también hay justicia y santidad, pero verdaderas, bueno, justicia y santidad verdaderas. ¿En qué consiste eso? Y ahora seguimos un par de versículos más, porque la liturgia paró ahí, pero ahora viene algo importante, que es calificar esa justicia y santidad verdaderas. Por lo tanto, dejaos de mentiras, que cada uno hable con verdad a su prójimo, que somos miembros unos de otros. Si os indignáis, no lleguéis a pecar, que el sol no se ponga sobre vuestra ira. Qué hermoso, El Papa Francisco, cada vez que aconseja a los matrimonios, dice, bueno, que cuando llegue el fin del día no se acuesten enojados. Se pueden enojar durante el día, eso pasa en cualquier matrimonio, ¿no? Pero no se acuesten enojados, que el sol no se ponga sobre vuestra ira. Qué hermoso esto, Bueno, ahora sigue, no importa, pero quería que vieran que la justicia y santidad verdaderas no son grandes cosas, pero son cosas muy fundamentales. Sois miembros unos de otros, entonces si nos manejamos entre mentiras, nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Si estamos enfadados, somos miembros unos de otros. Si estamos enfadados, no estoy enfadado con el vecino, estoy enfadado con mi propia carne. Entonces, que el sol no se ponga sobre vuestra ira. Volvamos sobre aquello del hombre viejo que aparece al principio, que me parece una descripción muy interesante. Esto sigue la estela de algo que sí elaboró el San Pablo histórico, que es en la carta a los romanos, cuando él describe la mente de los gentiles, al inicio de la carta a los romanos. Y es muy exacto lo que dice. Lo que pasa es que, claro, cuando la fe cristiana, siglo XVI, XVII, XVIII, se convirtió en una especie de moralina para sofrenar los deseos adolescentes, las hormonas en ebullición de los adolescentes, ¿no? Y entonces todo se redujo a la pureza de la cintura para abajo. Entonces todos estos fragmentos pasaron a concentrarse nada más que en la frase toda clase de impureza o el libertinaje, y entonces parece que si uno no se dedica al libertinaje, entonces ya entró en el proyecto de Dios. Entonces si uno hace cosas normalitas, entonces ya entró en el proyecto de Dios. Bueno, no, miren, el proyecto de Dios es mucho más grande. Lo incluye, pero lo incluye como algo final, como algo terminal. ¿Por qué? Porque el hombre viejo no se caracteriza por el libertinaje, ni por toda clase de impureza, ni todo eso. No se caracteriza por eso. En eso se manifiesta, pero no se caracteriza. Se caracteriza por algo anterior y mucho menos visible. La vaciedad de las ideas, la oscuridad de la razón, alejados de la vida de Dios, la ignorancia y dureza de corazón. Miren qué bien descrito que está el hombre que tiene su centro exclusivo en sí mismo y que no se considera miembro de otros hombres. No está en verdadera comunidad. Solamente tiene un DNI que coincide con la nacionalidad de otro, pero no está verdaderamente en comunidad con los otros. No le duele que el otro le vaya mal, no le duele que el otro no encuentre el camino. No le duele, por ejemplo, que el otro caiga en la pobreza. No le duele que el otro pertenezca a lo mejor a una nación que no ha salido todavía a la historia y tenga que subirse a una patera. No le duele. Cuando no le duele, puede a lo mejor ser cristiano y ir todos los domingos a misa, pero cuando no te duele el otro, es porque estás con la razón a oscuras, alejado de la vida de Dios, por la ignorancia y la dureza del corazón. Y atrás de eso, entonces sí, porque claro, el que solo se apoya en sí mismo, solo le deja voz a la única voz que es exclusivamente de cada uno, que es la voz del deseo. Entonces, cuando nos entregamos a esa oscuridad, cuando nos entregamos a esa dureza del corazón, entonces atrás de eso vendrán los deseos impuros, el libertinaje, todo eso, que es una consecuencia.
Entonces, claro, si yo empiezo por querer domesticar eso, pero sin cambiar de raíz lo otro, y eso es lo que nos insta, lo que nos martireo, ¿no? Lo que nos atestigua con su propio ejemplo el predicador de esta carta, ¿eh? Dice, yo te lo digo, pero además te lo atestiguo, que el camino es este. Somos miembros unos de otros. El camino es este. Y en ese camino hay cosas que se ven, pero que no son lo fundamental, y cosas mucho más profundas que no se ven, que si estás sentado en la misa eres un hombre viejo y nadie se da cuenta, pero tú sí te das cuenta, porque aquí le habla a cada uno, ¿eh? Tú sí te das cuenta que no estás poniendo la vida de Dios en el centro. ¿Y cómo te das cuenta? Porque no te importa realmente el otro. Vives con la razón a oscuras, por ignorancia y dureza de corazón, y entonces te das cuenta. Aunque estés yendo a misa, porque te confiesas todos los fines de semana, ningún problema. O sea, la religión cristiana es compatible con el hombre viejo, pero la fe cristiana no es compatible con el hombre viejo. La religión cristiana sí. Puedo cumplir toda la tablita, ¿eh? De hecho, ser impecable. Pero lo que busca el Señor es justicia y santidad verdaderas. Y la justicia y santidad verdaderas es cuando el otro forma parte de mí. Sois miembros unos de otros. Bueno, muy bien, creo que estamos en una lectura muy profunda, ¿eh? Creo que estamos siguiendo un curso de la carta en donde fíjense que es como un embudo, ¿eh? Empezó con un concepto ahí tan aparentemente teórico y tan teológico, la anaquefalaiosis, ¿no? Pero fíjense cómo el embudo se va cerrando y nos va llamando a la conciencia, es decir, en términos bíblicos, al corazón de cada uno. Y a cada uno le dice esa palabra que tiene que escuchar. No eres el centro. Somos miembros unos de otros. Ese es el proyecto de Dios. Y Dios quiere que escojas ese proyecto, no darte una patada para que lo hagas, sino que escojas ese proyecto. Bueno, muy bien, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.